Bueno, quién se lee números 11, 10 al 15? ¿Quién se lo lee? Números 11, 10 al 15. 11, 10 al 15. Sí, Y pastor. oyó, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva el que cría al que mama, o la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Ok. Noten esa palabra allí, la última que leyó el pastor. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. El 15 dice, y si así lo haces tú conmigo, Moisés está hablando con el Señor, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Primera de Reyes 19, 1 al 4. Ajá, ¿quién lo tiene por allí? Amén. Ajá, lea, pastora. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ok, bueno, en esta noche vamos a ver liderazgo o líderes bajo presión. Líderes bajo presión. El liderazgo bíblico no se desarrolla en ausencia de la presión, sino en medio de ella. La escritura no presenta a sus siervos como hombres de acero, sino como hombres de fe, con cargas reales, conflictos emocionales, agotamiento físico y luchas espirituales. Moisés y Elías son estos dos textos que hemos leído. Moisés hablando con el pueblo y una frase que dijo el pastor allí dice, este pueblo me es pesado en demasía. Luego pide que Dios lo mate. Mátame, Señor. Dame muerte, si he hallado gracia en tus ojos. Ahí vemos un hombre cargado, con deseo de escape, un hombre frágil que necesitaba ayuda. En el otro caso vemos a Elías, después de una gran victoria, al haber matado a los 850 profetas de Baal y haber descendido fuego del cielo, él escucha la voz de Jezabel a través de mensajeros que le dicen, así dijo Jezabel,
te va a perseguir y va a cortar tu cabeza. Entonces él se fue huyendo después de una gran victoria, después de descender fuego del cielo. El problema que tuvo Elías no fue un problema por falta de poder, porque en él habitaba el poder de Dios, en él habitaba el Señor, sino, sino el problema fue producto de su fragilidad, la presión humana que atravesamos muchos de nosotros. Entonces, ambos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Moisés confrontó a Faraón, guió a Israel y recibió la ley. Ahora, Elías confronta la idolatría nacional, venció a los profetas de Baal y llamó al arrepentimiento al pueblo de Israel. Sin embargo, ambos dos experimentaron momentos de intensa presión. Moisés se quebrantó ante el peso del pueblo. No era fácil. Se dice, los historiadores dicen que Moisés sacó de allá de Egipto aproximadamente 2 millones de personas y las llevó por el desierto. Imagínense esos 2 millones de personas cuando tenían hambre, cuando tenían sed, cuando le hacía falta las cosas, cuando tenían problemas entre ellos. El otro le robaba el otro, todos esos casos iba a Moisés, el otro chismeó del otro. Igualito una iglesia, parecido. Imagínese eso. Ahora, algo que me llama la atención a mí es que en el libro de Éxodo sucedió una presión una vez. En el libro de Éxodo, noten Éxodo 18, 13 al 18. ¿Quién lo lee? Éxodo 18, 13 al 18. Vamos a pedirle al pastor Marcelo que lo lea. Amén. Éxodo 18, 13 al 18. Noten que pasó algo parecido con Amén. Moisés. Ajá. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Tengan esa lectura allí. Vemos que Jetro le da un consejo a Moisés porque prácticamente estaba juzgando todos los problemas que habían entre 2 millones de personas. Y hay personas que pastorean 30, 20, 40 y no los aguanta. Imagínense 2 millones. Era un peso grande. Entonces, tengan eso por ahí. Ahorita les digo eso. Ahora escuche esto. Elías cayó en temor, cansancio, desánimo después de una gran victoria. Esto nos enseña una verdad crucial. La unción no elimina la fragilidad humana. La unción no elimina la fragilidad humana. La unción es la presencia de Dios sobrenatural para que tú hagas el encargo que Él te mandó. Si Él te puso como profeta, necesitas unción. Si tú eres pastor, necesitas unción. Pero la unción no elimina tu fragilidad humana. Amén.
Escuche esto. Con respecto a Moisés, la presión del liderazgo colectivo. Vamos a estudiar los dos. Número 1, Moisés, y número 2, Elías. Moisés fue llamado para sacar a Israel de Egipto y conducirlo hacia la tierra prometida. Su liderazgo fue marcado por, número 1, resistencia del pueblo. El pueblo se le resistía. Murmuración constante. La vivía a cada momento Moisés. Era murmurado por el pueblo. Crisis comunitaria. Hacía falta comida, hacía falta bebida, hacía falta todo, y todos iban a Moisés. Conflictos internos, pelea entre los hermanos allí, entre los israelitas. Enorme responsabilidad espiritual y administrativa, pero había aquí un problema con Moisés. ¿Cuál era el problema? No era un problema por falta de unción ni poder tampoco. Eso era un problema estructural. Yo hablaba con un pastor hace como 3 días, un pastor venezolano. El pastor me decía, pastor, ora por mí, pastor. ¿Qué pasó? Me salió el corazón recrecido. Estoy sufriendo ansiedad. Estoy sufriendo preocupación, temores. Estoy delgado. Taquicardia, arritmias. Cuando yo llegué aquí a pastorear esta iglesia, comencé a hacer todo. Me puse a batir cemento, me puse a hacer allá, me puse a hacer acá. Era como dijo una vez el pastor Néstor, dijo una vez, el que quiere tocar todos los instrumentos a la vez, quiere ser guitarrista, quiere ser batero, quiere ser... no se puede. Entonces, ese era un problema estructural de Moisés. Todo lo hacía él. Entonces, ahora, cuando ustedes leyó el pastor Marcelo hace ratito, leyó que su suegro en el libro de Éxodo lo fue a visitar y se queda viendo cómo él hacía con el pueblo. Todas las personas venían, que aquel me miró mal, que este golpeó a mi hijo, que este hizo esto, que aquel me robó una pertenencia por allá, y todo eso lo juzgaba él, todo lo juzgaba él. Y Jetro le da un consejo, le dice, desfallecerás tú del todo, no durarás mucho, te vas a morir de un infarto, muchacho. Eso lo digo yo, no lo digo Jetro. Entonces viene y desfallecerás, le dice, del todo. Tú también contigo y el pueblo contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Escuche esta explicación aquí. Jetro observa que Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la tarde. El problema no era falta de amor al servicio, sino una estructura inadecuada. Moisés estaba asumiendo solo una carga que debía ser compartida. El liderazgo es eso, carga compartida. Tarde o temprano usted va a sufrir las consecuencias si usted quiere llevar todo usted solo. Tarde o temprano usted va a sufrir las consecuencias. Es cuestión de tiempo. Principio exegético. Dios no diseñó el liderazgo para ser una carga solitaria, sino una responsabilidad compartida bajo orden y sabiduría. Aplicación ministerial. Muchos líderes se cansan no solo por la oposición, sino por la mala administración de la carga. No todo lo que pasa por la iglesia debe pasar por una sola persona. Hay ministros que quieren ser columna, techo, ventana, puerta, timbre al mismo tiempo, y por eso terminan sonando raro. ¿Se entendió, verdad que sí? ¿Se entendió? No podemos ser columna, techo, ventana, puerta, no.
Somos un cuerpo. Debemos aprender a delegar. Somos un cuerpo. Amén. Entonces, en Números 10, 11, 10 al 15, tenga la mano esa, Números 11, 10 al 15. Aquí viene el colapso emocional. Algo que me da a entender aquí, a través de estos textos, ¿quién me lo lee? Pasó un problema terrible aquí por falta de carne y el pueblo pidió carne y lloraba y pareció mal a Moisés y al Señor. Y comienza una oración Moisés con el Señor. Noten el colapso emocional del líder. Colapsó Moisés. Pidió que Dios lo matara. ¿Alguien se lo puede leer? Números 11, 10 al 15. Esa fue la primera lectura que leímos. Amén. Ajá. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha llegado gracia en tus ojos que ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hasta el 12 era. Al 15. Aquí se haga. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne, que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y yo no vea mi mal. Ahí vemos el colapso emocional del líder. Algo que yo cuando estaba leyendo esto, léase el 16, Judy, ahora, hermana Judy, el 16, léaselo, el otro que sigue. Amén. Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo, ajá, el otro, Y el yo, 17. muy bien. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Vemos el colapso del líder. Ahora mi pregunta es, ¿no habían ya 70 varones que en el Éxodo, Jetro, cuando aconsejó, qué pasó que Moisés volvió a llevar la carga él solo y ahora Dios le da el mismo consejo que le dio Jetro? ¿Qué pasó con esos 70 varones? Da a entender que se fueron, despreciaron el cargo que Dios les dio, porque tiempo después Dios le da el mismo consejo a Moisés y le dice, pero no le dice, noten que no le dice, reúneme a los 70, no, reúneme 70 varones. Me da a entender que ya esos 70 varones que él escogió a través de Jetro ya no compartía la carga con él. Volvió otra vez el líder. Por eso colapsó emocionalmente, que quería una ruta de escape y este era la muerte. Le pidió la muerte al Señor. Ahora, vemos aquí una observación exegética. Moisés no habla aquí como rebelde. Él no habla aquí como rebelde. Él está orando. Él está llevándola a su angustia a quien verdaderamente debe llevarle la angustia. Hay un versículo que dice, líbrame de la angustia. Dice, yo te libraré de la angustia
y tú me honrarás. Escuche esto. Moisés no habla como rebelde, sino como hombre saturado. Sus palabras muestran, número uno, fatiga emocional. Número dos, sensación de incapacidad, no sabía qué hacer. Número tres, percepción de peso excesivo. Era mucha gente, demasiado, 2 millones, más de 2 millones. Otra, deseo de escape. Cuando él dice, no puedo yo solo, no es incredulidad doctrinal, sino una confesión honesta de su limitación como ser humano. ¿Se está entendiendo? No es incredulidad. No es incredulidad doctrinal, sino una confesión honesta de su limitación como ser humano. Le dice, Señor, no puedo yo solo, ya no aguanto, no puedo, ayúdame. Hizo lo correcto, fue al que lo llamó. Respuesta de Dios. En lugar de Dios regañarlo, ¿dónde está la sabiduría que yo te di? ¿Dónde está el liderazgo, el poder? No. En lugar de destruir a Moisés por hablar así, Dios les provee ayuda. 70 ancianos. Distribución de la carga. Y participación del Espíritu, porque note esto, participación del Espíritu en otro siervo. Él le dice, Dios no le responde como él pedía que Dios lo matara, no aguantaba. Y Dios responde como él sabe responder, según la necesidad de nosotros. Le respondió con 70 ancianos, con la distribución de la carga y la participación del Espíritu de Dios en medio de ellos. Principio teológico. Dios no solo llama líderes, también provee apoyo para sostener a los líderes llamados. Aplicación para los líderes. Hay momentos en que el líder no necesita una reprensión, sino un alivio santo. Reconocer cansancio no siempre es carnalidad. Muchas veces es el primer paso hacia una dependencia sana de Dios. Usted sea sincero con el Señor. Señor, estoy cansado. Tengo cansancio. Señor, vengo a ti. Y en ese momento el Señor, mire hermano, yo decía mucho eso, estoy cansado, no aguanto, hacía en el culto las cosas a veces muy cansado porque, y yo vivía diciendo, estoy cansado. Tuve un sueño una vez donde Dios me reprendió. ¿Dónde está Isaías 40? Yo doy esfuerzo al cansado y multiplico la fuerza al que no tiene ninguno. No quiero más esa palabra en tu boca. ¿Dónde está Isaías? Si estamos cansados, vamos a Dios, le decimos a Dios y Él nos fortalece, nos llena. Escuche esto. Hubo una presión, pero muy mal manejada. Moisés la tuvo y sufrió las consecuencias. ¿Dónde aparece esto? Números 20, del 1 al 13. La pastora Ana Luna se lo puede leer. Números 20, del 1 al 13. Hubo una presión con Moisés, mal manejada, con consecuencias muy graves. ¿Éxodo 20? Números 20, del 1 al 13.
Número 20. Número 20. Del 1 al 3. Del 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Era hasta el 13, pastora. ¿Hasta el 13, 13? pastor. Sí. Ah, entendí hasta el 3. Mm. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos, aquí nosotros y nuestras bestias, y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar. No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os he de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ok, aquí vemos, hermano, una presión mal manejada y con consecuencias. ¿Qué pasó aquí? Ya ustedes lo conocen la historia. El pueblo tenía sed. El pueblo tenía sed. Fue a Moisés a murmurar de él y todo eso. Entonces, Dios le da instrucciones a Moisés. Cuando Dios da instrucciones, hay que seguirlo al pie de la letra. Hay que seguirlos al pie de la letra. Entonces, Dios ordena a Moisés a hablarle a la peña. Y Moisés fue y la golpea. La golpeó. Entonces, la presión prolongada en un líder deforma la obediencia si el corazón no es guardado. En el caso de Moisés, ya había una presión ya de muchos años y él no guardó su corazón. Número uno, permitió que la frustración influyera en su acción. Número dos, actuó fuera de la instrucción específica de Dios. Dios mandó a hablar, no a golpear. Número tres, representó el mal carácter santo del Señor. Él debía de tener una comunión con Dios tan estrecha que si Dios estaba molesto, él estaría molesto. Que si Dios estaba contento, él estaría, pero lo representó mal. No basta tener autoridad, hay que ejercerla conforme a la voz de Dios. La presión no justifica desobediencia. Un líder cansado puede comenzar a ministrar
desde la irritación y no desde la dirección del Espíritu Santo. El ministerio bajo presión exige no solo resistencia, sino también vigilancia del Espíritu. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña que cuando viene la presión hay que guardar el corazón y hay que seguir las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque si no se guarda el corazón, se deforma la desobediencia. Y la presión no es justificación para que seamos desobedientes. Entonces, hermano, Elías, ahora, ¿qué pasó con Elías? Ahí vemos que Dios responde a Moisés con 70 varones. Moisés quería la muerte, Moisés, Señor, si he hallado gracias, mátame, Señor, pero no aguanto este pueblo. El Señor le dice, reúneme 70 varones. De esos de los ancianos sabios que tú sabes quiénes son. Tráemelos al tabernáculo. Y yo derramaré del Espíritu Santo sobre ustedes allí. Y la carga será redistribuida. No llevarás la carga tú solo. ¿Qué nos enseña esto? Que el líder debe delegar. Debe delegar. Elías, después de una gran victoria. Elías ministró en un tiempo de apostasía nacional bajo Acab y Jezabel. Fue levantado para confrontar la idolatría y llamar al pueblo a volverse hacia Dios. En Primera de Reyes 18, en el Monte Carmelo, Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Dios responde con fuego. El pueblo reconoce a Jehová y ocurre una gran victoria espiritual. Elías era un hombre de confrontación profética. Amén. Elías era un hombre de confrontación profética, fe visible y autoridad espiritual real. Pero lo que aparece en el capítulo 18, donde Dios responde con fuego, no es el final de la historia. Aquí aparece una verdad profunda. Después de la grande victoria, muchas veces vienen grandes agotamientos. Vienen grandes agotamientos. Entonces, mis hermanitos, ahora, Primera de Reyes 19, 1 al 4. Primera de Reyes 19, 1 al 4. Vean lo que dice. Ese fue el primer texto que leímos. ¿Qué dice? Primera de Reyes 19, 1 al 4. Ajá. Noten lo que dice aquí. Ajá, léalo, pastor. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como las de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue él por el desierto un día camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vean, después de una gran victoria, de descender fuego del cielo y todo eso, después de haber matado a los profetas de Baal, obtiene esa gran victoria, un gran triunfo
debemos entender esto. Un gran triunfo no inmuniza al líder contra el quebranto posterior. Un gran triunfo no inmuniza, no nos inmuniza, no nos hace ser hombres de acero contra el quebranto posterior. 2. El agotamiento puede nublar la percepción espiritual. 3. La presión sostenida puede llevar al aislamiento. Una de las cosas que ustedes leen por ahí, es que Elías iba con su siervo y dejó a su siervo en tal ciudad. Y él se fue 30 kilómetros aproximadamente hacia adentro, un día de camino, aproximadamente 30 kilómetros, hacia adentro del desierto. Llegó a un enebro y se sentó. Y ahí comienza a hablar con el Señor. Y le dijo, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. El aislamiento. Dejó a su... y se fue solo. Entonces, la frase basta ya es una expresión de saturación interior. Es una expresión de saturación interior. Elías no cayó por falta de poder de Dios, sino por la acumulación de tensión, de cansancio y de temor. Todos los líderes, amados hermanos, todos los líderes que son llamados por el Señor enfrentan cansancio, temores, problemas, igualito. El cargo no es un escudo. El cargo no es un escudo, es un rol, es una responsabilidad. La unción es una responsabilidad también. Pero la diferencia que nosotros tenemos a los que son del mundo es que nosotros tenemos un Señor. Ellos también lo tienen, pero no lo conocen. Pero nosotros sabemos qué hacer en medio del cansancio. Isaías nos dice, yo doy esfuerzo al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Venid a mí, dijo Jesús, venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. El salmista dijo, encomienda a Jehová tu carga, confía en él y él hará. El proverbista dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Josué, le dijo Josué, y ese versículo es universal para nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando Dios da una palabra, es certero. Quiere decir que Josué tenía miedo, porque Dios no le va a decir a Josué, sé valiente. No, le dice porque tú tenías miedo. Sé valiente, no temas, no desmayes. Yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. A Isaías le dice al pueblo de Dios, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A través de Isaías también dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ministros, líderes, hay que apropiarse de la promesa. Cuando se peca, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. No, ve corriendo a Cristo. Ve a Cristo. Amén. Jesús a su gente, a sus discípulos, nos dice que Él es la paz. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Creed en Dios,
crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo esté, ustedes también estarán. ¿Eh? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como humano tenemos miedo, pero debemos hacer lo correcto, como dice el salmista. En el día que temo, yo en ti confío. Mi temor debo llevarlo al altar. Mis problemas, llevarlo al altar. Mis preocupaciones, llevarlo al altar. Lo que me produce ansiedad, llevarlo al altar. Lo que me quita la paz, llevarlo al altar. Y el Señor agarrará todo eso y entonces nos dejará ir en paz. Amén. La paz del Señor es hermosa, hermano. Uno queda livianito cuando uno le ora al Señor y pone todas sus cargas. Ahí le llora, le gime, Señor, y le pone todas sus cargas. Y ahí tú pones todas tus cargas y sales de ahí, te levantas con nuevo ánimo para seguir adelante. Amén. Sus siervos, él no te va a responder. A Elías, ¿sabe cómo le respondió? Le respondió con sueño, con alimento, con hidratación. ¿Qué vino ángel? Un ángel le trajo comida. Un ángel le esperó que lo puso a dormir. Muchas veces el descanso, líderes, el descanso es obediencia también al Señor. El pastor que se comunicó conmigo, lo primero que me vino a la cabeza fue, ¿cómo está tu descanso? El hombre me dijo, oye, que casi no duerme, que casi no descansa. Le dije, el pastor debe dormir sus 8 horas. El pastor debe alimentarse bien, debe hidratarse. El Señor lo necesita sano. Amén. El Señor lo necesita sano. Entonces, Dios le respondió, él quería que Dios lo matara también. Quítame la vida, yo no soy más que mi padre. Y el Señor le responde con sueño, con descanso, con confort, con agua, lo rehidrata, le da comida y luego lo redirecciona. Le da un nuevo encargo. ¿Cuál? Me ungirás como rey a Asael. Me ungirás a Eliseo. Me ungirás a yo no sé quién. Y lo redirecciona otra vez. Algo que Dios también le da una enseñanza cuando él se mete en la cueva también, Elías se mete en la cueva, es que él notó que Dios no estaba en el fuego, en el terremoto, sino en el silbo apacible, dándole a entender, dándole a entender que él no solamente estaba en el estruendo, en el público, en el fuego que cae del cielo, él también está en la intimidad, en el silbo apacible, la intimidad. Amén. Entonces, principio teológico. El cuidado de Dios incluye restauración física, emocional y espiritual. Muchas veces, escucha esto, ¿por qué Dios no quita el cansancio en ti? ¿Por qué Dios a veces te estresa? A veces, para que seas dependiente de Dios. Para que tú seas dependiente. Para que tú vayas al Señor. Para que tú entiendas que Él es el que te puede ayudar, el que te puede dar la paz, la tranquilidad. Amén. Cantidad de pastores se han quitado la vida. Uf, muchísimo. Se han quitado la vida y lamentablemente se pierden. Se pierden. Entonces,
todo lo que no, me produzca ansiedad, todo lo que me produzca tensión, presión, debo ir a Dios. Y Dios te responderá como Él ve es conveniente. No te va a responder como tú quieras, no, Él te va a responder como a Él le parece bien, porque Él todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Él nos restaura conforme a su, y nos direcciona de nuevo. ¿Sabe qué le dijo Elías? No vas a morir, largo camino le resta. Le dijo, lo volvió a direccionar y caminó 40 días y 40 noches. Le dio nuevas tareas. Elías pensaba que estaba solo. Dios le demuestra que no está solo. 7,000 rodillas no se han doblado ante Baal, sino que se doblan ante mí. No está solo usted. Elías pensaba que todo dependía de él, que todo dependía de él, de su, no. Elías pensaba que todo dependía de él como profeta, y Dios le da a entender que no es así, que él es un ser humano mire, a través de todos los problemas que nos pasan y todas las ansiedades y las preocupaciones y se nos sube la presión y toda carga, ahí es donde nos damos cuenta de que somos simples seres humanos, como dice el libro de Isaías, gusano de Jacob. Menudo polvo en la balanza, dice que en la balanza pensamos menos que el polvo. Ahora no, Él es un Dios grande. Dice que las nubes es el polvo de sus pies. Dice que Jerusalén es la ciudad de su trono. Y dice que la tierra es el estrado de su... Él es un Dios grande, incomparable. Nosotros simplemente somos gusanos, como dice, tomando la palabra, dando a entender que somos, Él nos da el valor a nosotros una vez que llegamos al Señor. Amén. Principio exegético. La restauración del líder no termina en descanso, culmina en renovación del llamado y en la reubicación del propósito. Escuche esto. Comparación sistemática entre Moisés y Elías. Ambos líderes fueron llamados por Dios. 2. Ambos enfrentaron presión espiritual comunitaria. Moisés, murmuración, rebeldía, carga del pueblo. Elías, persecución, apostasía nacional, amenaza de muerte. 3. Ambos llegaron a un punto de quebranto. Moisés, no puedo yo solo. Elías, basta ya, quítame la vida. 4. Ambos recibieron intervención divina. Moisés recibió colaboradores que lo iban a ayudar. Elías recibió descanso, palabra y sucesión. Ya Dios había preparado un profeta para que lo sucediera. Diferencias. ¿Qué diferencia había entre estos dos líderes? La presión de Moisés fue principalmente administrativa y comunitaria. Su carga vino del manejo del pueblo y de la responsabilidad continua. No era fácil, era un gentío. La presión de Elías fue principalmente emocional y espiritual. Su crisis vino tras la confrontación intensa, amenaza externa y agotamiento posterior. 3. Moisés colapsa bajo el peso del sistema que él estaba viviendo. Elías colapsa después del clímax ministerial. Estaba a punto ya de entregar su ministerio, pero ahí él colapsa y Dios lo ayuda. Esto enseña que la presión puede venir, líder, por exceso de carga,
por conflicto con personas, por soledad. Te desprecian, líder, pastor, maestro, evangelista, intercesor, pues pueden despreciarte y eso genera una carga. Por desgaste después de una gran victoria, por expectativas irreales que puedas tener, que quieras alcanzar algo y eso te agota. No, deje que todo fluya, fluya, deje que todo fluya. Principios doctrinales sobre líderes bajo presión. Número 1, el llamado no elimina la debilidad humana. Eso que usted se cree un Superman cuando usted pasa al púlpito, eso que usted se cree el hombre de acero o la mujer maravilla, eso que usted se cree uno de los héroes de la fe, eso está bien, pero no se olvide que usted es un ser humano, que usted también va a flaquear, que va a pedir ayuda. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Esto demonta la idea de que un líder verdadero nunca se quiebra. Un pastor, si un pastor se quiebra, no lo acuses. Y va y te pide consejo, no lo acuses, no lo condenes. Dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Algún día tú vas a necesitar esa ayuda. Algún día. Aquí Dios no pastorea supermanes. Aquí Dios pastorea ovejas. Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Número 2, la presión revela el estado interior del líder. En Moisés reveló el cansancio acumulado. En Elías reveló temor, percepción distorsionada. Moisés, Jezabel apenas lo amenazó, ya él se fue huyendo, corriendo y acababa de descender fuego. O sea, distorsionó todo. El Dios grandote que había visto en el Monte Carmelo descender del fuego, ya lo minimizó, lo puso chiquitito frente a Jezabel. Distorsionó todo. Dios no abandona a sus siervos en la crisis. A Moisés le dio ayuda. A Elías le dio cuidado y dirección. Le dio pan, le dio comida, le dio agua, le dio descanso. A su amado dice las escrituras. Un pastor, un líder que no pueda dormir, que no descanse, que por problemas, por dificultad, déjele los problemas al Señor y agarre esa palabra que aparece en Eclesiastés, que dice, a su amado Dios dará el sueño. ¿Sabe lo lindo que es que usted duerma? Pero hay personas que duermen por demás. No, el pastor debe dormir sus 8 horas. 8 horas. No 18, no 15. 4. La presión mal administrada puede llevar al error. Moisés golpeó la peña. Elías se aisló, dejó al siervo por allá y se metió 30 kilómetros al desierto. Entonces, solo allá, quería morirse allá, aquí, entiérrame aquí estoy listo, Señor, ya no aguanto más, tiro todo. Y el Señor, no. Aplicación ministerial, y con esto sí termino porque faltan 2 minutos. Aplicación ministerial para líderes de hoy. El líder debe reconocer sus límites. Usted no es un hombre de fierro, como dicen en Uruguay. Usted no es un hombre de fierro, no. No todo cansancio es falta de fe, a veces señal de que el alma, el cuerpo y la agenda están pidiendo orden. A veces el alma, el cuerpo, mire hermano, está certificado, si te da taquicardia, si te da algo,
está certificado que el cuerpo está avisando que algo está distorsionado. Te está avisando, ¿qué estás comiendo? José Fajardo, ¿qué estás comiendo? Fritura. ¡Ah! Escuche, a veces es señal de que el alma y el cuerpo y la agenda están pidiendo orden. El líder no debe cargar otra. El líder no debe cargar solo lo que Dios diseñó para compartir. El liderazgo fue diseñado para compartir. Dios no está solo. Tiene a su Hijo, tiene el Espíritu Santo y luego ha delegado autoridad a sus líderes, a pastores, a evangelistas, a profetas. Los ha escogido. ¿Quiénes somos nosotros para hacer la orquesta? El pastor orquesta, el líder orquesta. Otra, el líder debe cuidar su vida interior después de grandes victorias, después de una gran campaña, después de una gran victoria. Usted experimentará que el diablo se le levante, que la carne se le alborota, que usted va a experimentar todo. Todo eso va a experimentar. Otra, el líder debe aprender a llevar la presión a Dios antes que reaccionar carnalmente. Tiro todo, ya estoy cansado, me voy de viaje, que me voy. No. Moisés habló de un cansancio, Elías huyó del miedo. Moisés fue a Dios, le oró, Señor. Elías no, Elías se fue 30 kilómetros más para adentro. Ambos necesitaron que Dios ordenara su interior. Hay un proverbio que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Da a entender que hay un desorden en nuestros pensamientos, hay un desorden en nuestra mente, muchos pensamientos, pero entonces el Señor dice, encomiéndalo y tus pensamientos serán afirmados. El líder necesita discernir entre agotamiento y apostasía. ¿Cuál de las dos está actuando yo? No todo desánimo es pecado abierto. A veces el líder no necesita ser acusado, sino pastoreado. Hay pastores que necesitan que lo ayuden. Hay pastores que necesitan que oren por él. Yo no coincido cómo pastores se van de viaje y la iglesia no sabe. ¿Sabe la bendición que es que tu iglesia ore por ti? Que tú vayas a predicar por ahí lejos, pero que tu iglesia esté orando, la iglesia que tú pastoreas, ¿sabe la bendición que recibe? Pastor, ¿cómo le está yendo? Bien, victorias. Dios obró en sanidad. Pastor, estamos orando por usted. Siga adelante, pastor. Es una bendición, hermano. Gente que no avisa. Y pastores que no avisan, pero sí les gusta que le avisen, las ovejas le digan para dónde, pero ellos no avisan nada. Aquí la Biblia dice, someteos los unos a los otros. Conclusión, Moisés y Elías fueron hombres grandes, pero no fueron hombres invulnerables. Ambos fueron fieles, poderosos y usados por Dios. Pero ambos también sintieron el peso del ministerio. Esto no los descalificó automáticamente. Más bien mostró que el liderazgo verdadero necesita dependencia continua del Señor. Moisés enseña que la presión de la carga mal distribuida puede quebrar al líder. Una carga mal distribuida puede quebrar al líder. Elías enseña que la presión después de la batalla, de una gran victoria, puede vaciar al más valiente.
pero ambos dan testimonio que Dios no abandona a su siervo bajo la presión. Él corrige, Dios fortalece, provee ayuda, restaura, reordena y vuelve a enviar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. La gran lección de esta: el líder no está llamado a aparentar invencibilidad. Esos líderes que a veces yo lo veo, no, que tal, que yo soy superpoderoso, que... No, hermano. El líder no está llamado para aparentar invencibilidad, sino a permanecer en obediencia, humildad y dependencia total de Dios. Llamado final. Ahora sí. Líder, si estás bajo presión, no cargues solo lo que Dios quiere que tú compartas. 2. No confundas agotamiento con fracaso definitivo. Me siento cansado, ya estoy listo, entrego todo. No confundas eso, agotamiento. No tomes decisiones desde la ira o el temor. No tomes decisiones bravo. No la tomes. No te aísles. Y para terminar, vuelve al Señor. El mismo que sostuvo Moisés en medio de un pueblo difícil y restauró a Elías debajo del enebro, sigue sosteniendo hoy a su siervo. Amén. Con nosotros nuestro hermano pastor Néstor. Amén. Hable lo que Dios le dirija, pastor. Bueno, la verdad que es un tema muy, muy importante el que tocaste hoy, José. La verdad que algo muy, muy importante, que primero somos hombres y nuestra capacidad es limitada. El único ilimitado es Dios, pero que todos los días, todas las jornadas tenemos que entregar nuestra carga en quien la puede llevar, que no es nada más ni nada menos que el Señor. Eso es importantísimo. Y cómo no debemos ser hombres orquesta, no somos todo. Necesitamos trabajar en equipo, necesitamos repartir la carga como tuvo que hacer Moisés, que cada uno haga algo para hacer un equipo ministerial que logre avanzar, porque para avanzar hay que ser varios tirando hacia el mismo lado, ahí se avanza mucho más fácil. Uno solo o uno tirando para cada lado no logra hacer nada. Y qué bueno que es el poder entender esto, como hoy lo explicaste tú. Yo hace muchos años tuve un estudio sobre los antihéroes, le puse yo, y era ver los defectos de estos grandes hombres como la Biblia nos muestra: David, Sansón, Moisés, Elías, cómo tenían su parte humana y sus errores humanos, pero como Dios también había obrado en esa área y los había llevado a hacer grandes cosas, como hemos visto, ¿no? La verdad que muy bueno el estudio de hoy, muy bueno, imperdible, así que aquellos que lo puedan ver nuevamente grabado, va a ser de sumo provecho. Vamos a orar para despedirnos. Gracias a los hermanos que han estado participando y es una bendición, la verdad, este Zoom y este tipo de estudios. Padre, te damos gracias por José en primer lugar, por nuestro maestro que se ha preparado y nos ha instruido, Señor, en tu palabra en este día. Gracias, Señor, por lo que hemos estado pudiendo participar de esta capacitación para hacer cada día instrumentos más útiles en tu obra. Gracias porque hoy tocaste un tema importantísimo en la obra, que es saber compartir, saber designar personas para distintas tareas, para que se aliviane la carga, pero a su vez se transforme en un equipo poderoso que avance para bien de tu obra.
Gracias, Padre. Permite que cada uno pueda recibir su descanso necesario para comprender y entender y mañana comenzar la jornada en nuevas energías y en nuevas fuerzas que tú nos das. Gracias, Padre, por todo. Bendición a cada hermano de los que ha estado. Bendice, los guarda, bendice su familia, Señor. Bendice sus ministerios y te damos gracias por todo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. mis hermanitos, gracias, pastor, por su palabra, ¿verdad? Que descansen, mis hermanitos, ¿oyeron? Amén. Bueno, hasta gracias. Amén. Bendiga. Gracias. Amén.